Bienvenidos una vez más a este rinconcito de internet donde desmenuzamos el mundo del espectáculo, la farándula y por supuesto, los chismecitos más jugosos. Yo soy tu nombre / nombre del canal, y como siempre, estoy feliz de tenerlos aquí conmigo. ¿Listos para otra aventura? Porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de, declaraciones inauditas. Hoy vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, una estrella que brilla con luz propia, Demet Özdemir. Y es que nuestra Demet, aparte de talentosísima, también tiene una historia que contar, una historia salpicada, como la de muchos famosos, de rumores, especulaciones y absurdidades. Sí, señores, hoy vamos a desenmascarar lo más ridículo que se ha dicho sobre nuestra querida Demet, esas cosas que, créanme, los dejarán con la boca abierta. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que me olvide, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el lado más loco del mundo de los famosos, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy, señores y señoras, vamos a hablar de Demet Özdemir. Sí, esa mujer que nos ha robado el corazón con su sonrisa contagiosa, su talento innato para la actuación y esa carisma que traspasa la pantalla. La hemos visto en 1000 papeles diferentes, desde comedias románticas que nos hacen suspirar hasta dramas que nos dejan el corazón en un puño. Y por supuesto, como toda estrella que se precie, Demet también ha sido objeto de un sinfín de comentarios, algunos buenos, muchos otros, bastante extraños. Y hoy precisamente vamos a explorar ese lado más, creativo de las habladurías sobre ella. Porque sí, amigos, en el mundo del cotilleo, a veces se dicen cosas que, que superan los límites de la lógica y se adentran en el territorio de lo verdaderamente absurdo. Y nuestra querida Demet, por supuesto, no se ha escapado de este fenómeno. Y es que claro, cuando eres una figura pública, estás expuesta a todo tipo de juicios y comentarios. La gente opina sobre tu trabajo, sobre tu vida personal, sobre tus relaciones, sobre tu ropa, sobre todo. Y no siempre, son comentarios halagadores. A veces se dicen cosas que son directamente descabelladas. Y es precisamente en ese terreno de lo inaudito donde vamos a profundizar hoy. No vamos a hablar de críticas constructivas ni de opiniones respetuosas, no, hoy vamos a centrarnos en esas cosas que de tan locas, resultan hasta cómicas. Prepárense para reír, para sorprenderse y, quizás, hasta para indignarse un poquito, porque algunas de las cosas que se han dicho sobre Demet, que son dignas de un guión de película de ciencia ficción. Recuerdo una vez, no hace mucho, que se comentaba en las redes sociales que Demet tenía un doble. Sí, así como lo oyen. Resulta que según algunos expertos en la materia, Demet no era ella misma, sino una impostora, una actriz que la había reemplazado en secreto. Imagínense la escena. Que nuestra Demet viviera una especie de trama digna de una película de espías. Obviamente esto no tenía ninguna base real, ninguna prueba, nada que lo sustentara. Era simplemente una teoría descabellada que, sin embargo, circuló por internet como pólvora. Y lo más curioso es que algunas personas parecían creerlo a pies juntillas. Como si la actriz hubiera sido abducida por extraterrestres y suplantada por un robot. En fin, el mundo del cotilleo a veces es un lugar muy extraño. Y no crean que esto fue un caso aislado. No, señores y señoras, la imaginación de algunos fans, o mejor dicho, de algunos haters, no tiene límites. En otra ocasión, se rumoreó que Demet tenía un pacto secreto con una entidad sobrenatural para alcanzar el éxito. Sí, así como lo escuchan. Resulta que según esta teoría, la actriz había hecho un trato con fuerzas oscuras para llegar a la cima. Una especie de Fausto moderno, pero en versión turca y con alfombra roja. A ver, vamos a ser serios por un momento. ¿En serio alguien se creyó esto? ¿De verdad pensaron que el talento de Demet era fruto de una negociación con el más allá? Por favor. No se puede ser tan crédulo. Pero espérense, que aún hay más. Porque si pensaban que lo de la doble y el pacto sobrenatural eran lo más descabellado, déjenme decirles que se equivocan. En una ocasión, se llegó a decir que Demet, en realidad, era una agente secreta. Sí, tal y como lo leen. Resulta que según esta teoría conspirativa, la actriz utilizaba su carrera como fachada para llevar a cabo misiones secretas a nivel internacional.
Una especie de James Bond femenina, pero con vestidos de gala y una sonrisa encantadora. Por favor, alguien que le dé el Oscar al guionista que se inventó esta historia. Porque, señores, hay que reconocer que algunos tienen una imaginación desbordante. Y lo más curioso de todo esto es que Demet, en muchas ocasiones, ha tenido que salir a desmentir estas barbaridades. Y claro, imagínense lo frustrante que debe ser tener que aclarar que no tienes un doble, que no has hecho un pacto con el diablo y que no eres una agente secreta. Menudo trabajo el de nuestra querida Demet. Y es que, señores, a veces el mundo del espectáculo puede ser muy cruel y, sobre todo, muy injusto. Las figuras públicas están expuestas a todo tipo de críticas y comentarios, muchas veces sin ningún tipo de fundamento. Y es ahí donde reside la importancia de separar el grano de la paja, de distinguir entre la opinión válida y el rumor infundado. Y es que, claro, en este mundo de las redes sociales, los rumores se propagan como la pólvora. Basta con que alguien escriba algo en Twitter o en Instagram para que esa información, sea real o no, empiece a circular por toda la red. Y así es como nacen estas teorías descabelladas sobre los famosos. Un comentario por aquí, otro por allá, y de repente, la historia se vuelve una bola de nieve que crece sin control. Y lo más triste es que muchas veces estas habladurías afectan a las personas que están en el centro de todo el cotilleo. Demet, en este caso, ha tenido que lidiar con todo este tipo de invenciones, y ha sabido hacerlo con elegancia y profesionalismo. Pero volviendo al tema de las cosas absurdas que se han dicho sobre Demet, recuerdo también cuando se especuló que su cambio de look era una señal de que estaba enviando un mensaje en clave. Sí, según algunos expertos en lenguaje corporal, cada corte de pelo, cada color de tinte, cada prenda de ropa que Demet usaba, tenía un significado oculto. Como si fuera una especie de código Morse fashionista. Era como si nuestra querida Demet estuviera enviando mensajes secretos a través de su vestuario, como si fuera una espía infiltrada en el mundo de la moda. Por favor, que alguien les dé un guión para Hollywood a estos genios de la interpretación de señales. Y por supuesto, no podíamos dejar de mencionar las clásicas especulaciones sobre su vida amorosa. Resulta que cada vez que Demet era vista con un hombre, inmediatamente se desataban los rumores sobre un posible romance. Como si la actriz no pudiera tener amigos del sexo opuesto. Y por supuesto, en muchos de estos casos, los rumores no tenían ninguna base real, eran simplemente invenciones de algunos que tenían demasiada imaginación. Y claro, esto no solo afecta a Demet, sino también a las personas que están cerca de ella, que de repente se ven envueltas en un torbellino de rumores y especulaciones. Y es que, señores, el mundo de los famosos a veces puede ser muy superficial. Se juzga a las personas por su apariencia, por su ropa, por sus relaciones, por todo. Y muchas veces se olvidan de que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Demet, como muchas otras figuras públicas, ha tenido que aprender a lidiar con este escrutinio constante, y lo ha hecho con mucha dignidad y madurez. Y creo que todos podemos aprender mucho de su ejemplo. Porque al final todos merecemos respeto y consideración, independientemente de nuestra profesión o nuestra fama. Y hablando de cosas absurdas, recuerdo también cuando se dijo que Demet se había sometido a cirugía plástica extrema. Sí, según algunos, la actriz había transformado completamente su rostro, como si fuera un personaje de un videojuego que se somete a una actualización de software. Obviamente esto no tenía ninguna base real, era simplemente un rumor malintencionado que buscaba dañar su imagen. Y lo más triste es que algunas personas se creen estas cosas sin cuestionar nada. Por favor, un poco de sentido común. No se dejen engañar por las apariencias ni por los rumores sin fundamento. Y es que, amigos, la verdad es que el mundo del espectáculo a veces puede ser muy cruel y despiadado. Las figuras públicas están expuestas a todo tipo de críticas y comentarios, muchas veces sin ningún tipo de fundamento. Y es por eso que es tan importante ser críticos y cuestionar todo lo que leemos y escuchamos. No podemos creer todo lo que nos dicen, porque muchas veces la información está manipulada o distorsionada. Y es nuestra responsabilidad como consumidores de contenido ser conscientes de esto y no dejarnos llevar por los rumores sin fundamento. Y ahora que hemos recorrido este camino de habladurías y especulaciones, creo que queda claro que algunas de las cosas que se han dicho sobre Demet son, simplemente, absurdas. Son historias sin ningún tipo de base real, invenciones de mentes creativas que a veces no saben distinguir entre la realidad y la ficción.
Y es por eso que es tan importante ser críticos y no dejarnos llevar por los rumores. Debemos recordar que detrás de la imagen pública hay personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y consideración. Y Demet, por supuesto, no es la excepción. Hemos llegado al final de este viaje a través de las declaraciones más disparatadas sobre Demet Özdemir. Hemos visto dobles secretos, pactos sobrenaturales, misiones de espionaje y mensajes en código a través de la moda. Vaya repertorio. La verdad es que a veces la imaginación de algunas personas no tiene límites. Y lo más importante es que hemos aprendido la importancia de ser críticos y cuestionar todo lo que leemos y escuchamos, especialmente cuando se trata del mundo del espectáculo y los chismes sobre famosos. Es importante recordar que Demet, al igual que cualquier otra persona, es un ser humano con sentimientos y emociones. Y aunque su vida sea pública, merece respeto y consideración. No debemos dejarnos llevar por los rumores ni las especulaciones sin fundamento. Debemos aprender a separar el grano de la paja y a distinguir entre la realidad y la ficción. Y sobre todo, debemos recordar que todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de nuestra fama o profesión. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de temas y desmenuzar juntos el mundo del espectáculo. Y sobre todo me encanta saber que tengo una comunidad tan maravillosa y curiosa como ustedes. Así que gracias de corazón por estar siempre ahí. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirme. Les agradezco de nuevo por haberme acompañado en esta aventura de hoy. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios debajo del vídeo. ¿Cuál de todas las teorías absurdas sobre Demet les pareció más descabellada? ¿Han escuchado otros rumores sobre ella que les hayan sorprendido? Me encantaría saber su opinión. Así que no se corten y escríbanme todo lo que tengan en mente. Y antes de irme, no se olviden de dar like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos para que también se sumen a la conversación y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y así juntos seguiremos explorando el mundo del espectáculo y los chismecitos más jugosos. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos curiosos y curiosas. Cuídense mucho.